Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y continuando con nuestra serie, el evangelismo y el discipulado bíblico, quiero destacar que venimos examinando algunas religiones o sectas religiosas y cómo predicarles, cómo evangelizarles. Y en esa serie ya hemos hablado sobre cómo evangelizar a los católicos, cómo evangelizar a los pseudo testigos de Jehová. Y hoy pienso en la segunda parte o en la parte final de esta conferencia, dar la introducción de el diálogo evangelístico con los solo Jesús. Diálogo evangelístico con los solo Jesús. Digo en la segunda parte de esta enseñanza porque quiero tomar un tiempo en la primera parte de esta enseñanza para enfocar algunas lecciones que se han dado en el trato con las personas de otras religiones o de sectas religiosas. Hay algunos conceptos que yo quiero reforzar. Entonces eso lo vamos a aprovechar de hacer hoy. Quiero invitarles que leamos la palabra del Señor en segunda de Juan, los versículos, el capítulo 1, versículos 6 en adelante. Y dice así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitirme el honor de leer tu palabra, de exponerla. Te pido, Señor, que esta enseñanza pueda ser nutritiva para nuestra vida espiritual, que tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, produzca en nosotros los frutos que tú deseas ver en nuestras vidas. Que seamos productivos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse. Y como les dije, hoy estaremos dando inicio a esta conferencia, desde esta parte. Ustedes saben que venimos tratando acerca de las diferentes sectas y cómo predicarles, cómo evangelizarles. Y puesto que esta secta, los conocidos solo Jesús, son más conocidos con ese título, sin embargo, es la Iglesia Pentecostal Unida, también se les conoce como los unicitarios, que son modalistas. Eso lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a ese punto. Es importante, hermano, que realmente le dediquemos un tiempo al estudio de esta secta religiosa, porque ellos son muy proselitistas. Ellos acostumbran, hermano, a abordar a los hermanos que creemos en la Trinidad, o a los trinitarios, como nos llaman ellos. Nosotros lo llamamos unicitarios o solo Jesús. Ellos nos llaman trinitarios porque creemos en la doctrina de la Trinidad. Y lógicamente ellos buscan abordar para ganarlos a su causa. Entonces necesitamos estudiar sobre ese tema, en primer lugar, en defensa personal. Usted tiene que estar preparado para poder presentar defensa ante todo el que demande razón de vuestra fe. Por una parte. Por otra parte, porque cuando tengamos la oportunidad de hablar con ellos, no vamos a andar acosando a nadie, pero sí podemos estar alertas, porque una de las grandes preguntas que vamos a responder, ellos podemos considerarlos nuestros hermanos. Eso lo vamos a ver en el estudio cuando lleguemos a esa parte del estudio. Podemos reconocerlos como hermanos en Cristo a pesar de la diferencia de doctrina. Realmente eso lo vamos a responder en el estudio. Pero hay personas que los consideran.
¿no? Porque como tienen muchas cosas similares, nos parece que a algunas personas les parece que son hermanos en Cristo. Y realmente, hermano, si llegamos a la conclusión, y es lo que pretendo demostrar más adelante, quizás no en el estudio de hoy, sino en la segunda parte, ellos necesitan que se les predique a Cristo para que puedan ser salvos. Porque la doctrina bíblica el evangelio es esencialmente trinitario, hermano. El evangelio. Cualquier persona que esté creyendo en un Dios que no sea trino, está adorando un falso Dios. Tiene un ídolo. Y por lo tanto, como dice aquí, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, no es salvo. Entonces, a esos conceptos vamos a abordar más adelante, espero yo, en la parte final de este estudio y en el próximo estudio. Pero hoy, hermano, yo quiero enfocarme en lo que hemos venido haciendo en el trato con las diferentes sectas. Es decir, le predicamos a los testigos, le predicamos a los católicos y les predicamos a cualquier persona, y en este curso les hemos dicho de que al predicarle a personas que pertenecen a otra línea religiosa, hay un prerequisito. Yo tengo que conocer cuál es la teología que ellos tienen respecto a la salvación. Es decir, si yo les voy a predicar el evangelio, necesito saber cuál es la teología que maneja esa religión con respecto a la salvación. Y si ustedes han prestado atención, al refutarlo y definir lo que ellos creen, los católicos creen, los testigos creen respecto a la salvación, al definir lo que ellos creen y confrontarlo con lo que la Biblia dice, estamos dando una definición de lo que es la salvación desde la perspectiva bíblica. Y es lo que yo quiero en esta primera parte del estudio reforzar. ¿Cuál es la teología bíblica respecto a la salvación? Porque una de las cosas que yo voy a necesitar para identificar si un diamante es falso es compararlo con uno que sea auténtico. El auténtico es como lo plantea la Biblia, el diamante de la salvación. Para que sea auténtico, tiene que estar en concordancia como lo plantea la Biblia. Y pudimos ver que en el caso de los católicos es incierta, la salvación es incierta, mediada, sacramental, en el caso de los católicos. En el caso de los testigos, también coinciden en que es incierta, coinciden en que es por obras, coinciden en que tienen que hacer méritos, un servicio y hacer méritos, y que su salvación no es con esperanza celestial, sino con esperanza terrenal. Entonces yo quiero enfatizar hoy varios conceptos, y bueno, aquí tenemos en pantalla el texto de Santiago 5:20, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y el otro texto que quiero resaltar, y eso está en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8:32. Y debo destacar, atención, de que este texto pone a relieve una gran verdad. Nosotros, al predicarle a personas de otras líneas religiosas, hermano, usted no tiene, por mucho conocimiento que tenga, por mucha información que maneje, usted no tiene la capacidad de convencer a nadie. Ni es su objetivo convencer a nadie. Su objetivo es predicar la verdad. El Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo que derriba las fortalezas y lleva toda persona a la obediencia a Cristo, es el que se va a encargar de hacer ese trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrar la verdad, predicar la verdad. Y la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Usted no puede afanarse en asegurarse de que salga del error. Usted predique la verdad y ore, porque a la final es el Espíritu Santo. Y esto debe quedarnos claro a nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero entonces que destaquemos, mis estimados, la perspectiva bíblica de la salvación. Hermano, la salvación es por gracia, por fe, por Cristo, a través del arrepentimiento. Debo destacar esto, hermano. Si usted hace cualquier cosa, hay personas que nos llaman a nosotros legalistas. Hermano, nosotros realmente, el que dice eso, o
tiene una percepción incorrecta acerca de lo que somos nosotros o tiene una definición incorrecta de lo que es ser legalista. El legalista es el que pretende ganar la salvación mediante la obediencia a la ley. Si usted está haciendo cualquier cosa acá para ganar méritos delante de Dios, si está haciendo cualquier cosa acá, lo que sea que se le enseñe, y usted lo está haciendo para ganarse la salvación, usted es legalista. Porque el legalista es aquel que pretende pagar la salvación por obras, hacer méritos para ganar el favor de Dios. Y no, hermano, la salvación es por gracia, por fe, por Cristo. La única obra que había que hacer la hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Significa eso que ahora que soy salvo no tengo que hacer obra? ¿Puedo vivir de cualquier manera? No, definitivamente no. Porque el mismo apóstol Pablo decía ya en Romanos 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De hecho, debe quedarnos claro y debemos hacer el contraste, porque somos salvos por gracia. Es decir, Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que había que pagar. Y ya no necesito hacer méritos. Mi accionar, mi obediencia, mi servicio es por gratitud y por obediencia, porque reconozco a Cristo como el Señor de mi vida. Y entonces estudio la Biblia porque necesito aprender más de su voluntad para vivir en concordancia con su voluntad, pero no para ser aceptado, no para ser perdonado, no para ser adoptado. No, eso ya ocurrió. Por fe, por gracia, por Cristo, a través del arrepentimiento. Entonces, quiero que les quede claro en ese punto, porque estamos definiendo lo que es la perspectiva bíblica de la salvación. Sí, somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por obras. No pierda de vista ese balance bíblico. Somos salvos por gracia, seremos juzgados por obras. Es más, somos salvos por gracia, pero sin obras nadie será salvo. Pero entonces es por obra. No es por obra. Lo que pasa es que si usted realmente es salvo, usted va a hacer obras. Y van a examinar su obra como un fruto de una realidad que eres salvo. ¿Sí me captan el punto? O sea, no es un accionar para ganarme, no. Si soy salvo, si la simiente de Dios está en mí, yo voy a querer agradar a Dios y obedecer a Dios y practicar la palabra de Dios, y eso se va a traducir en obras. Yo les puse a ustedes en una ocasión un ejemplo que está en las Escrituras de cuando Salomón, siendo un jovencito, le tocó juzgar un caso. Habían dos prostitutas, una de ellas se le había muerto el niño y una decía: el niño vivo es el mío, el muerto es el tuyo. Y estaba ese dilema, ese contraste, esa pelea, y llevan el caso ante Salomón. Hermano, esa escena ilustra, debo resaltar, ilustra. Sí, porque aquí hay gente que conoce de teología, que está estudiando en el Instituto Bíblico, que tienen niveles aprobados en el Instituto Bíblico, y van a decir: eso es una eisegesis. No, yo no estoy diciendo que ese pasaje contiene la información que les estoy diciendo en este momento, les voy a decir en este momento. Ese pasaje no contiene esa lección. Nadie estudiando ese pasaje va a llegar al tema de si la salvación es por gracia, si las obras, o qué relación hay entre la gracia y las obras. Nadie estudiando ese pasaje va a llegar a esa conclusión. De manera que no estoy diciendo que ese pasaje contenga esa información. Es decir, ni a nivel de interpretación, ni a nivel de aplicación. Lo que estoy diciendo es a nivel de ilustración. Es decir, estoy tomando una escena, como pudiera tomar cualquier otra escena de la vida cotidiana, para ilustrar algo o una verdad espiritual. Para ilustrar una verdad espiritual. Entonces lo que quiero decirles es: cuando Salomón le trajeron a esas mujeres, cuando Salomón fue a juzgar el caso, él ve la pelea y dice: tráigame una espada, corten al niño por la mitad, y le dan la mitad a una y la otra mitad a la otra. Ahora, una de ellas
Dijo, sí, córtelo, ni para ti ni para mí. La otra dijo, no, Señor, no, déselo a ella. Ella prefería que su hijo, que el niño siguiera vivo, aunque no se criara con ella. Y Salomón dijo, denle el niño a ella. Ella es la madre. Ahora pregunto, ¿fue la obra, la acción de querer salvar al niño, lo que la convirtió en madre? ¿Fue eso? ¿Fue la obra de tratar de salvar al niño, de tener ese bello gesto de preservar la vida del niño? ¿Fue esa obra lo que la convirtió en madre, que Salomón le dijo, denle el niño a ella? No, ella era la madre. Y esa acción, dice el texto, se conmovieron sus entrañas. ¿Te das cuenta? Ella era la madre. Por lo tanto, había una reacción natural que correspondía con una realidad. Si tú has nacido de nuevo, si realmente tú has nacido de nuevo, hay algo dentro de ti, la simiente de Dios, que te va a impulsar a hacer obras. Pero esas obras no son para ganarte la salvación. No te va a convertir en cristiano. No, la realidad es que ya tú eres nacido de nuevo y la simiente de Dios está en ti. Y Dios espera que produzca eso un accionar que sea cónsono con esa realidad. Por eso les digo, la salvación es por gracia, por fe, por Cristo. Pero no podemos perder de vista que ser salvo por gracia no significa que voy a vivir sin leyes. No, como dice Pablo en 1 Corintios 9, estamos bajo la ley de Cristo. No estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, lógicamente, todas nuestras leyes tienen que desprenderse del libro de Dios, de la palabra de Dios. Y bueno, debo enfatizar esta realidad. Lo segundo que quiero que usted observe es que la salvación es tanto una realidad presente como una realidad futura. Muchas personas dicen, vimos que los católicos dicen que la salvación es incierta, mediada, sacramental. Los testigos de Jehová también dicen que nadie puede estar seguro de la salvación, y menos en el caso de que tienen que ganársela con obras. No tienen seguridad de la salvación, sino al final ellos sabrán si escapan del Armagedón y si forman parte de la tierra paradisíaca. Es decir, ellos tampoco creen. Ahora, nosotros debemos estar claros de que hay unos textos que parecen sugerir que la salvación es algo futuro, y otros textos que sugieren que es una posesión presente. Y alguien pudiera encasillarse en uno o en el otro y sacar una conclusión errónea, como la anécdota de los ciegos que estaban tratando de describir un elefante, y el que tocó la trompa dijo, los elefantes son como una inmensa serpiente. Y el que tocó las patas dijo, los elefantes son como inmensas columnas. Y así cada uno sacó una conclusión errónea, porque solo estaba viendo una parte del asunto. Bueno, nosotros tenemos que tomar en balance toda, como dice el salmista, la plenitud de tu palabra es verdad. O sea, debemos tomar en cuenta todo el conjunto de la revelación divina para poder abordar a conclusiones correctas. Entonces, la salvación, hermanos, si tomamos en cuenta toda la revelación, es tanto, como dice el enunciado allí, es tanto una posesión presente como una realidad futura. Es algo que está por verse también, pero hay una posesión presente. Y hay unos textos que están en pantalla y que los tengo transcritos por acá también. Entonces quiero que lo veamos. Está, por ejemplo, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ustedes se acuerdan de este texto? Yo les prediqué en ese pasaje, desde ese pasaje hasta el final del capítulo, desde ese versículo hasta el final del capítulo, les prediqué un tema titulado Conociendo el tiempo. Recuerdo que fue el 31 de diciembre del año pasado que les hablé de este tema. Y enfatizamos varias cosas.
Pero yo quiero ahorita que ustedes observen, es que el texto me está diciendo que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, este texto me está proyectando la salvación como un evento futuro, como algo que está cerca. Y no es que tengamos, hermanos, una incertidumbre sobre si seremos salvos, porque como veremos, como hemos visto, hay muchísimos textos que me hablan de que la salvación es una realidad presente. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nos habla de esa posesión que usted tiene en el momento que le entrega su vida a Cristo. Sin embargo, usted recibe un anticipo. Tenemos una salvación completa que aún no podemos disfrutar completamente. Tenemos una salvación completa. O sea, realmente, como vamos a ver en el texto de Efesios 1, 13 y 14, tenemos las arras del Espíritu. Es decir, tenemos la garantía, tenemos el anticipo que nos garantiza el obtener en plenitud lo que Cristo ganó para nosotros. Entonces tenemos este texto y bueno, arriba hicimos un contraste en el análisis de este texto. En esa ocasión hicimos un contraste entre la palabra tiempo y hora, y hablamos del kairos y hablamos del cronos, tanto de los eventos futuros como del tiempo presente, porque los eventos futuros predichos en la Biblia deben influir en mi vida presente y mi comportamiento presente. Vimos varias partes claves allí, pero la que estamos usando en este momento, enfatizando, es que tenemos una perspectiva de salvación. En Colosenses 3:4, una perspectiva de salvación, y se refiere al complemento de todo lo que Cristo ganó para nosotros. Cuando Cristo, dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pueden observar la proyección futura. Mucha gente ve en estos textos y hacen como la ilustración que les dije del ciego. Tocan solamente la trompa, tocan solamente las patas y sacan una conclusión, porque están viendo solo un aspecto. Pero cuando vemos todo el panorama, vemos que somos salvos, tenemos seguridad de la salvación, es una posesión presente, pero aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, como dice aquí en Primera de Juan 3:1. ¿Estás anotando? Teníamos ahí Colosenses 3:4 y Romanos 13:11. Primera de Juan 3:1, yo los estoy viendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjate, yo quiero que ustedes observen las palabras o las frases que están subrayadas. Y continúa el texto: para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, vosotros seréis semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Sabemos. Y dice el versículo 3, y todo lo que aquel que tiene esta esperanza en Él, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pueden observar que el mismo pasaje hace una proyección futura y hace un enfoque presente. Lo pueden observar en el texto. Por ejemplo, nos ha dado, dice, mirad cuál amor nos ha dado. Una posesión presente. Ya yo recibí una salvación. Lo que le dijo el Señor al ladrón que fue crucificado a su lado: hoy estarás conmigo. Ya es una posesión presente. El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, es una posesión presente. Ya soy un hijo de Dios, con todos los beneficios. Soy un ciudadano del reino de los cielos. Y luego dice, por esto el mundo, dice versículo 2, amados, ahora somos, tiempo presente, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Sabemos, todas esas frases ponen un énfasis en la proyección futura y la realidad presente de la salvación. Otro texto, y es bastante importante este, porque dice que ya en el presente yo tengo un título de propiedad. Ya en el presente tengo una garantía. Además, fíjense que en el texto anterior dice sabemos. Lo sabemos
por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. En este caso se nos dice que el Espíritu Santo se nos fue dado como un anticipo. En nuestras Biblias, en la versión Reina Valera, dice las arras. Las arras del Espíritu es una garantía, un anticipo, una cuota inicial que se te entregó, que lo tengas como garantía de que es así, que esa posesión es tuya. Y el texto dice: en él también vosotros, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía, las arras de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. ¿Y qué dice ahí que tenía que hacer yo para obtener esa garantía? Habiendo oído la palabra y habiendo creído. No me dice que tuve que bautizarme, como lo podemos ver que lo enseñan solo Jesús, que el bautismo es necesario para la salvación, que el bautismo tiene que ser según la fórmula bautismal que ellos proponen, solo Jesús, en el nombre de Jesús, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos, si yo les pongo cualquier cosa como un requisito que va junto con haber creído en Jesús, entonces esa salvación ya es por méritos, algo que tú tienes que hacer, y la salvación es por los méritos de Cristo. Entonces tenemos acá, en tercer lugar, la salvación es ser reconciliado con Dios, adoptado como hijo, con ciudadanía celestial. Es decir, todo eso está en el combo de lo que Cristo ganó para nosotros, y mucho más, pero estoy destacando acá los conceptos que hemos venido manejando con estas comparaciones y contrastes con otras religiones o con las sectas religiosas. Entonces tenemos allí que la salvación es ser reconciliados, adoptado como hijos. O sea, mis pecados fueron perdonados, fui justificado, fui adoptado como hijo, y soy un ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, tengo esperanza celestial conforme a sus promesas, lo que Cristo ganó para mí. Y aunque hay muchos textos, ahí están en pantalla 2, y les quiero por lo menos colocar el de Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se puede marchitar, reservada para vosotros en los cielos. Tenemos, y no es el único texto, tenemos una ciudadanía y una seguridad de que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, y que el Señor tiene morada para nosotros en la casa de papá, como ciudadanos, como miembros de la familia de Dios. Otro aspecto que hemos venido, yo lo que quiero que ustedes vean, hermanos, que indirectamente y directamente hemos venido examinando lo que es la perspectiva bíblica de la salvación en contraste con la perspectiva bíblica de los diferentes cultos o de las diferentes religiones. En cuarto lugar, es un llamado universal para todo aquel que cree, para el que oye y cree. Y están los textos, entre muchos otros, tenemos Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 10:28, Primera de Juan 5:1. Son algunos de los textos, y entre muchos otros, que nos hablan de la realidad de que la salvación es universal para todo aquel que cree por fe en Jesucristo. De manera que no está resumido ni a las obras, ni está limitado tampoco a las, vamos a decir, ni a las obras, ni tampoco está limitado a un grupo específico de personas. Por otra parte, ya antes de entrar en la parte de la secta que vamos a estudiar en el día de hoy, quiero hacer algunas observaciones previas y destacar qué es lo que realmente vamos a ver en esta lección. Porque, mi hermano,
debo recordarles que aunque estamos mencionando alguna secta religiosa, esta materia que estamos viendo no es sectas religiosas. Quizás los estudiantes del instituto que están acá, que ya vieron sectas religiosas, y cuando las hemos dado aquí en la iglesia, a la congregación en pleno, se darán cuenta que hay muchas otras informaciones que se tratan en esos estudios que estamos omitiendo acá. Yo quiero que a usted le quede claro que en el estudio de la secta usted estudiará quiénes son los fundadores, cuál es su historia, sus doctrinas y una cantidad de información que se ven en el estudio de las sectas. Así que le animo a que por su cuenta continúe estudiando y cuando se dé usted también participe, porque eso le va a dar no solamente herramientas para hablarles a otros, sino también para defenderse, para protegerse del error, por otra parte. Pero sí debo destacar que este estudio es de evangelismo. El evangelismo, cómo predicar. Cuando usted le esté predicando a alguien, es probable que usted toque a la puerta de alguien y le diga: yo soy Pentecostal Unido, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy católico, o ya te lo ponen en la puerta, ya soy católico. Entonces, usted tiene que tener una herramienta para predicarles, porque nuestro objetivo no es ganar discusiones, no es medirnos en fuerza y determinar quién sabe más, quién tiene la razón. No, hermano, eso no es importante. Necesitamos que esa persona tenga un encuentro personal con Jesús y sea salvo, de manera que debo predicarles. Y si yo no conozco cuál es la perspectiva bíblica de la salvación y no conozco cuál es la perspectiva bíblica de esa religión, entonces lógicamente no estoy en capacidad de poder darles un mensaje centrado a su realidad y a su necesidad. Entonces, estoy haciendo la observación de que como este no es un estudio sobre las sectas, es de evangelismo personal, estamos solamente tratando unos puntos muy limitados en cuanto a la secta, su perspectiva de la salvación y mi forma de predicar, la manera más efectiva de predicarle. La otra observación que quiero hacer es que aunque nosotros queremos evitar debates, y lo ideal es no aterrizar en temas doctrinales, en el caso de los Pentecostales Unidos es inevitable tener un diálogo, debe ser un diálogo, no una discusión de tema doctrinal. ¿Por qué? Porque es que el tema, cuando examinamos la teología de los Pentecostales Unidos respecto a la salvación, ellos consideran que alguien, para que sea salvo, tiene que ser bautizado, y tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la doctrina de la Trinidad. Ellos creen que Dios es una sola persona. La doctrina de la Trinidad enseña, fíjese, la doctrina de la Trinidad enseña de que hay un solo Dios en tres personas que conforman al único Dios verdadero. Eso enseña la doctrina de la Trinidad. Pero ellos consideran de que hay una sola persona con tres manifestaciones diferentes. La misma persona que en un momento se reveló como Padre, por eso se llama modalismo. Dios está en modo Padre, en modo Hijo, en modo Espíritu Santo. Se reveló como Padre en el Antiguo Testamento, como Jesús en el Nuevo Testamento y como Espíritu Santo en la actualidad. Y en diferentes escenarios de la Biblia a veces está en modo Padre, en modo Hijo, en modo Espíritu Santo. Por eso se le llama también modalistas, porque creen que hay un solo Dios con tres manifestaciones. Entonces, como no hay tres, nosotros no creemos que hayan tres dioses, porque la doctrina bíblica, hermano, es monoteísta. Antiguo y Nuevo Testamento nos dice hay un solo Dios. Es monoteísta, no politeísta, no triteísta. No creemos en la existencia de tres dioses, pero sí creemos que hay tres personas que conforman al único Dios verdadero. Y debo destacar, mis hermanos, que nosotros enseñamos la doctrina de la Trinidad porque es bíblica. Enseñamos la doctrina de la Trinidad porque está centrada en la revelación bíblica. Y nadie, yo les dije el domingo pasado que me gustaría darles un estudio sobre la Trinidad, que no tenemos el tiempo hoy tampoco para ello, y si lo damos tendríamos que darlo como en 3 partes o en un seminario de por lo menos 3 horas, es decir, requiere tiempo. Y yo les decía, yo me siento
capacitado para darles un estudio de la Trinidad. Y yo debo aclarar esto, no me estoy presumiendo que soy un super teólogo que tiene todas las respuestas, ¿no? Hermano, cualquiera que conozca un poquito de lo que la Biblia dice y que nos revele sobre la naturaleza de Dios, tiene que comprender que hay profundidades en las Escrituras que ninguno llega a ese nivel, porque Dios es infinito y porque nosotros tenemos una mente finita. Cuando yo digo que puedo darles un estudio, que siento que estoy preparado para darles un estudio, yo estoy en capacidad, y quiero que usted también lo esté, en demostrar que la doctrina de la Trinidad es bíblica, en demostrar que realmente está en el centro de lo que revela la Biblia. De allí a comprender todos los detalles que pueda implicar, hermano, es una arrogancia que alguien pretenda conocer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es infinito y usted es finito. Y usted no puede comprender, usted cree que Dios existe, aunque usted no sabe muchísimas cosas acerca de Dios. Tratar de meter el océano en un vasito es imposible. Tratar de meter todo lo que Dios es en mi mente finita es imposible. Imagínenlo de esta manera. Un buzo profesional con muchos años de experiencia que ha ejercido como buzo en las profundidades del océano, conoce muchas cosas del océano y tiene las capacidades y las herramientas para poder descender profundo en el océano, que usted ni yo podemos, porque no tenemos ni el entrenamiento, ni la experiencia, ni el equipo para hacerlo. No tenemos el entrenamiento, pero si hay buzos que descienden y nos hemos deleitado en muchas informaciones importantes que ellos nos han dado de sus investigaciones y de lo que han visto y de los videos que han tomado allá abajo, y nos hemos gozado con eso, hermano, porque meterse tan profundo no es cosa fácil. Ahora, lo que quiero decir es que los teólogos son como buzos que podemos sumergirnos en lo que Dios ha revelado en la Biblia acerca de su naturaleza, acerca de la esencia de la deidad. Podemos sumergirnos, pero que un buzo nos diga, un buzo secular humano nos diga, yo conozco todas las riquezas que hay en el océano y lo he visto todo y eso es demasiado arrogante. Eso es imposible. Nosotros sabemos que ningún buzo, por mucha experiencia que tenga y por muchos años que tenga y por muchas habilidades, nadie ha visto todo lo que hay allá abajo. Y si una persona está tan limitado con algo creado y que es finito, imagínense meterse en la naturaleza de Dios y examinar todo. Pero lo que sí puedo demostrarles es que la doctrina de la Trinidad es bíblica, que es coherente con la enseñanza de la Biblia, que el cristianismo es trinitario. El cristianismo, hermano, cualquiera que esté adorando un Dios que no es trino, está adorando un ídolo. Está adorando un ídolo que se creó. Porque algunos han tenido el delirio de, así como les estoy diciendo que un buzo no puede presumir de haber visto todo el océano y conocerlo todo, algunos teólogos, tratando de tener un dominio intelectual y poder explicar con palabras todo, han distorsionado lo que la palabra de Dios dice. Porque tenemos que entender que Él es infinito y nosotros somos Él es infinito y nosotros somos finitos. De manera que, dicho esto, debo concluir de que la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Dios, es un misterio revelado en las Escrituras, que podemos entender, que podemos comprender, que puedo razonar, pero que no está limitado a mi razonamiento. La doctrina bíblica, hermanos, aunque las podemos razonar, realmente están por encima de la razón. Si yo demuestro que algo lo enseña la Biblia, entonces es verdad. Así yo no lo entienda a plenitud. ¿Me captan el punto? O sea, si yo puedo demostrar, mira, si lo enseña, y hacemos la exégesis, y lo enseña la Biblia, entonces es verdad, aunque yo no tenga todas las respuestas. ¿Por qué? Porque es profundo y nadie tiene todas las respuestas, porque Dios es infinito, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dicho estas observaciones, lo que vamos a tratar en el día de hoy, o no digamos en el día de hoy, vamos a comenzar a tratar en el día de hoy, son estos 4 puntos. Esto lo vamos a ver en 2 partes.
Una parte hoy, una pequeña parte hoy y el resto en la próxima enseñanza. Distinción de personas en la deidad. Primer punto. Segundo punto, la salvación y el bautismo. Es decir, ¿es el bautismo un requisito para la salvación? Tercer punto, la fórmula bautismal. ¿Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la fórmula correcta para bautizar? En cuarto lugar, evidencia de que el cristianismo bíblico es trinitario. Se los voy a mostrar de que realmente, hermanos, no hay nada que nosotros hagamos como iglesia y de las bendiciones que disfrutamos como salvos que no tengan que ver con la Trinidad. Todo, hasta el ministerio, todo en nuestra vida, desde la perspectiva bíblica, funciona desde una perspectiva trinitaria. Adoramos a Dios Padre por medio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Todo en la vida cristiana se explica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso se lo vamos a demostrar ya en la última parte de esa enseñanza. Me quedan unos 20 minutos para el día de hoy. Quiero centrarme en el primer punto. Distinción de personas. Hermano, es importante que distingamos. Porque si Dios es una sola persona que se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo, si es una sola persona con tres oficios diferentes, entonces hay unos textos que no tienen sentido. Hay unos textos que necesitan ser explicados, porque la Biblia hace una clara distinción de personas, distingue al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu Santo. Me viene ahorita a la mente, porque sabe que hay personas que a veces confunden. A veces uno escucha personas que están orando y dice: Padre, gracias por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y resulta que el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre, fue el Hijo, Jesucristo. Entonces hay personas que confunden las personas, y me llegó una anécdota a la mente de un niño que estaba en una reunión de una sociedad de caballeros, y al jovencito de unos 12 años se le pidió que hiciera una oración y que pasara y pues dijera una oración para darle participación en esa reunión de caballeros y él se sintiera pues parte de esa. Y resulta que orando el niño hizo algo como eso, dijo algo como eso, que gracias al Padre por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, y hizo esa mezcla allí. Y entonces alguien se le acercó y le dijo: mira, hijo, el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre, fue Jesús. Lo dijiste mal, corrige eso. Entonces le dijo: no, yo no estaba hablando con usted. Yo no estaba hablando con usted, estaba hablando con el Padre, con él. Él me entiende. Lo que quiero decir es que a veces nosotros, por falta de conocimiento, pudiéramos, pero Dios nos entiende. Él dijo: yo estoy hablando con él me entiende. Él sabe qué fue lo que yo quise decir. Sabe que lo que estoy expresando es mi gratitud. Pero sí es importante, usted no me vaya a responder así, usted sí es importante que identifique, sí es importante que identifique, que distinga al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que distinga. Hay un libro, hermano, que lo tengo en físico y lo tengo también en PDF, que se llama ¿Cuál camino? Se los puedo mandar al grupo, que te da un cuadro comparativo de todas las religiones y te hace un cuadro comparativo de esas doctrinas ortodoxas, esas doctrinas fundamentales de las Escrituras. Entonces, y para los que quieren profundizar más en el tema, los que necesitan un poco más de información con respecto a la historia, ese material les puede ser de mucho provecho. De verdad es una joya. Se llama ¿Cuál camino? El libro. Bueno, quiero que hagamos una distinción de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad la definimos: Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entendemos de que hay una deidad, que hay un solo Dios, es monoteísta. El mensaje de la Biblia es monoteísta, hay un solo Dios, pero entendemos que hay tres personas. Hermano, mi esposo y yo somos una sola carne, según dice Génesis 2:24. Pero no somos una sola persona, somos dos personas.
dos mentes, y a veces lograr que esas dos mentes trabajen en equipo, a veces que hay que trabajar duro. Por eso es que algunos matrimonios tienen tanto conflicto, porque son dos mentes y no han logrado acoplar, unificar esos criterios para funcionar en dúo como un equipo. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el matrimonio, somos en esencia una sola carne, pero somos dos personas. La deidad, Dios, la deidad es un solo Dios, pero tres personas. Y eso lo vamos a examinar un poco más profundamente, primeramente el Señor, en el próximo estudio, y de manera más amplia cuando, y si Dios lo permite, tengamos un estudio exclusivo para el tema de la Trinidad, que yo me imagino que si lo damos en una serie nos va a llevar como unas 5 o 6, porque tiene bastante tela que cortar. Pero eso es un proyecto que va a tener que esperar. Pero quiero que hoy hagamos en esta parte una distinción. Porque, por ejemplo, fíjese, Juan 1:1 es uno de los textos claves, y yo quiero que usted observe lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermano, hay 3 cláusulas en ese texto. Y ese texto, en sus 3 cláusulas, ponen a relieve 3 doctrinas fundamentales de la deidad. Y respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a Cristo dice, en el principio era. Me está hablando de la eternidad del verbo. Me está diciendo que Jesucristo, antes de su condición humana, existía en la eternidad. Como también lo dijo el mismo Jesús en Juan 17. En la oración que hizo Jesús en Juan 17, él también lo dijo, que él existía en la eternidad. No como dicen los testigos, que era el arcángel Miguel en su existencia prehumana, sino que él existía en coigualdad con Dios. Fíjense que este texto, en la primera cláusula, en el principio era, me habla de la eternidad del verbo. Y el verbo era con, esa palabra con, que significa estaba al lado de Dios o cara a cara con Dios. O sea, distinto. El verbo era con Dios, habla de la distinción. No era el mismo Padre. O sea, de hecho, ninguna persona puede ser padre de sí mismo. Y allí me está diciendo que el verbo era con. Esa palabra, emprostonción, que es la frase griega, emprostonción es, y el verbo estaba al lado de Dios, o estaba junto a Dios. Eso me habla de la distinción de personas. Y la última cláusula dice, y el verbo era Dios, que en el griego realmente dice es kaitheos en hologos. Y Dios era el verbo, no era que el verbo era Dios. En el griego dice, y Dios era el verbo. Me está diciendo, y eso pone a relieve su naturaleza divina. De manera que este texto me enseña 3 doctrinas. La eternidad del verbo, existía en la eternidad con el Padre. Me enseña la distinción, no es el mismo Padre. Y me enseña su naturaleza, es Dios. Existía en la eternidad en coigualdad con el Padre y con el Espíritu Santo, como veremos. Sin embargo, el texto que quiero destacar acá, la frase que quiero destacar para la distinción de personas, es que el verbo estaba con Dios, al lado de Dios, junto a Dios. Otro texto que lo pone a relieve cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar al Padre que estaba en el cielo. Y Jesús estaba con ellos allí. Y alguien podría decirme, no, es que Él es omnipresente. Pero Jesús les está enseñando a orar al Padre. De hecho, si usted coloca en este espacio lo que dijo el mismo Jesús en Juan 14:12, dice que oráramos al Padre en su nombre. Al Padre en su nombre. De manera que está diciendo de que al orar se dirigieran al Padre, pero lo hicieran a través de Él. Otro texto que también lo pone a relieve, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Hermano, usted no puede ver ahí la distinción de personas. Usted puede ver allí la Trinidad Divina, la puede ver allí. Mire, yo rogaré ¿a quién? Ah, pero si Él mismo era el Padre, hermano.
si Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, supóngase que yo tenga 3 títulos, el título de pastor, el título de esposo, el título de profesor, por ejemplo, por decir algo. Tengo 3 títulos. ¿Puedo tener yo un diálogo? Voy a pedirle al profesor que esté en mí, o al pastor que esté en mí, no, es absurdo, es irracional. Y lo que me está diciendo aquí es, yo rogaré al Padre. ¿Qué le va a pedir al Padre? Para que les dé otro, no es el mismo, otro consolador, para que esté con vosotros. Está diciendo que el Espíritu Santo es otro. De manera que aquí hay una distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él le pide al Padre, como Hijo le pide al Padre, para que envíe a otro. Ahora, pero si Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma persona, entonces, ¿a quién le pide? ¿A quién va a enviar? Me voy. Pero no se va porque lo van a enviar a Él mismo. Él mismo, ¿te das cuenta? ¿No te parece que hay un disparate ahí en todo eso? Sin embargo, hermano, muchas personas creen lo que quieren creer. Y buscan, hermano, buscan confundir un texto, tapiarlo con ideas, con conceptos y hacerle perder el brillo. Hermano, pero la exégesis es extraer lo que está en el texto, mientras que la eisegesis es introducir mis propias ideas o creencias previas al texto, poner palabras en la boca de Dios. Y lógicamente de ahí es que salen las falsas doctrinas. Más abajo en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, el otro que dice en el versículo 16, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Te das cuenta? Nuevamente, Él mantiene ese enfoque trino entre el Padre y el Espíritu Santo que vendría a darle continuidad a la obra. Hay muchos textos, hermanos, y yo tengo aquí otros que me gustaría examinar. Por ejemplo, hay una serie de textos que me gustaría examinar, pero que en realidad, por ejemplo, fíjense, vamos a uno más, Juan 17, vaya conmigo un momentico a Juan 17. Juan 17. Yo quiero que usted observe el juego de palabras que hay allí. Y trate de ver, porque usted no ve ningún problema, porque usted ve que hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si usted se mentaliza de que es una sola persona, con el título de Padre, con el título de Hijo y con el título de Espíritu Santo, con 3 manifestaciones, entonces esta conversación no tiene sentido. Mire cómo dice el texto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo concepto que vimos en Juan 1:1. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y ahí continúa la oración. Pero ustedes pueden ver que hay una conversación real con alguien. Ahora, si Él mismo es Padre, si Él mismo es Hijo y Él mismo es Espíritu Santo, esta conversación no tiene sentido. Es un monólogo. Está hablando consigo mismo. Y realmente eso sería, hermano, una forma de teatro. Porque realmente no hay una conversación, está simulando. Es como en el cuadro que vemos en Mateo 3:16, el momento que Jesús fue bautizado. Dice que Jesús estaba emergiendo de las aguas, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma, es decir,
descendió volando algo que parecía una paloma que venía bajando. No era que era una paloma directamente que venía, sino descendió el Espíritu Santo y parecía que venía descendiendo como una paloma que venía descendiendo. Y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Aleluya. Y pueden observar, hermanos, si no existe esa distinción de personas, entonces ¿quién habló? ¿Quién descendió? Y si era el mismo que estaba abajo en la tierra siendo bautizado, entonces ¿qué hizo Jesús? Proyectó, porque ¿quién habló allá arriba? Proyectó su voz en el espacio como un ventrílocuo, para que pareciera que alguien estaba hablando. ¿Ustedes han visto los ventrílocuos? Que ellos, sin mover los labios, parece que el muñeco que tienen en la mano parece que estuviera diciendo algo, pero ellos ligeramente y proyectan. Pero uno sabe que es un ventrílocuo. Pero esa gente primitiva de esa época, sin los conocimientos y aún en nuestro tiempo avanzado, te escucha la voz allá arriba y bueno, sabe que algo, y uno pudiera atribuirlo científicamente a algo, pero fíjense la escena que tenemos allí, un cuadro de la Trinidad Divina. Y sería un engaño si realmente Jesús es la misma persona. Es decir, si Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Sería un engaño porque crean la ficción, la apariencia de que alguien habló, de que alguien descendió, cuando realmente todo era la misma persona que estaba allí delante de ellos. Entonces, lo que quiero decir es que la Biblia distingue claramente al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién lo desamparó? Él mismo se desamparó. Padre, perdónalos. ¿No era mejor que dijera: los perdono, porque no saben lo que hacen? No, pero él le pidió al Padre que los perdonara porque ellos no sabían. Y ya poco antes de morir dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Con quién hablaba? Con su Padre. Había una comunión, una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, en esta primera parte del estudio estamos dando como una introducción a este tema. Digo yo, vimos la primera parte donde enfatizamos el aspecto de lo que la salvación es desde la perspectiva bíblica, y en esta parte final hicimos la introducción a cómo tener ese diálogo evangelístico y destacamos solamente la distinción de personas. Necesitamos saber, hermanos, si el bautismo es para salvación y si salva, si es un requisito para ser salvo, entonces necesitamos estar muy claros con eso. Hay que bautizar a la gente más rápido porque si no se van a perder. Y si es en el nombre de Jesús, ¿cuál es la fórmula bautismal correcta? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Es importante que nosotros tengamos una respuesta y que podamos explicar los textos que muchas veces usan para corroborar esas herejías, porque son distorsiones de la verdad bíblica. Y bueno, cerramos este estudio, la enseñanza de hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser ganadores de alma, poder guiar a otros a una relación personal con Jesús. Adoramos al Padre a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias que me permites el honor de leer tu palabra, de exponerla. Tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, Señor, produzca en nosotros las convicciones y que podamos estar agradecidos, como dice el apóstol de los Hebreos, de esta gran salvación y con gratitud servirte, Padre, con combustible de gratitud servirte con temor y reverencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.